Claro. Una última pregunta, Ignacio. En este escenario, ¿los productores están más incentivados a entrar en el negocio, los que quieren? Entrar los de afuera seguro que no. Claro, y los que se mantuvieron. Los que se mantuvieron y salvaron el capital, hay una retención muy vigorosa. Ahora, el año pasado creíamos que era de retención y cuando terminó el año y Senasa publicó los datos, estábamos 2 millones de cabezas abajo. Yo creo que este año no se va a volver a dar. Te quiero decir, hubo una inercia de liquidación. El año 2010 fue un año muy bueno y sin embargo cuando se contaron las vacas había 2 millones. La liquidación acumulada son 12 millones de cabezas, el stock entero del Uruguay. Yo creo que ahora ya en esta próxima primavera, el año que viene, va a empezar resultados, pero resultados muy lentos, muy pobres para el daño que se ha causado. Por eso cuando se habla de que esto va a tardar, vamos a tardar 4 o 5 años con las exportaciones cerradas en volver a comer 60 kilos, creo que a 70, 80, 90, 100 no volvemos nunca más. La carrera entre población humana y stock ganadero se ha perdido definitivamente, pero yo creo que el nivel de daño causado va a tardar, al ritmo que estamos viendo, que estamos vislumbrando que se va a dar, va a tardar entre 7 y 10 años en recuperar el stock. Cuando lo recuperes dentro de 10 años vas a tener el stock que teníamos hace 4, con lo cual, en términos per cápita y en términos de comercio mundial, perdiste 14 años. Claro. Por eso digo que hemos perdido el ritmo. Ahora, mientras tanto, hay otros países que crecen, Uruguay, Paraguay, Bueno, Brasil. La sorpresa ya ni siquiera es Brasil, Uruguay, porque todos esos países están creciendo enormemente el consumo interno. Latinoamérica crece toda, no es el fenómeno argentino. Claro. Se están comiendo su saldo exportable. La sorpresa de estos últimos meses y años es la India, Estados Unidos y Europa. Como los precios internacionales de la carne se han emparejado entre los países de Sudamérica, Australia, y Estados Unidos y Europa, esos países que no tienen tradición exportadora o que la tuvieron con subsidios únicamente, como el caso de Europa, ahora Europa sin subsidios está exportando cerca de 500.000 de toneladas, o sea, el doble de la Argentina. Lo que te marca esto es que hay una succión del mercado internacional, hay una demanda internacional que da para todo, inclusive para que esos países se conviertan en grandes potencias exportadoras. Bueno, Ignacio Iriarte, muchas gracias por estar hoy en Cosechas y Negocios y seguimos en el segundo bloque. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Sergio Conternic, director ejecutivo de Argentrío. Sergio, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. Bueno, Sergio, contame, ¿qué está pasando con el trigo que empezó la campaña? Mira, con el trigo te diría que tenemos malas noticias, porque en el fondo la intervención del gobierno para tener un mercado doméstico pisado en cuanto a precio, lo que está haciendo es un desestímulo. Siempre, digamos, el productor tiene estímulo-precio y cuando el precio no existe, el desestímulo es enorme. Entonces, las últimas 3 campañas, a partir de la intervención del gobierno, nosotros tuvimos sobre producciones normales de la Argentina que rondaban los 6 millones de hectáreas, nosotros bajamos a 4.900.000, después bajamos a 3.200.000 y el año pasado a 4.500.000. Con lo cual, claramente estamos perdiendo oportunidades. Hoy el mundo, sobre lo que está sucediendo en distintos países que fueron pérdidas de cosechas por distintas condiciones climáticas en el este europeo, en Australia y en Canadá, está pidiendo trigo. Y la Argentina es uno de los proveedores que habitualmente puede cubrir esa falencia que está habiendo en el mundo, que se llevó puesto gobiernos, generó revoluciones fue en lo que pasó países. En Medio Oriente, empezó por una protesta por el aumento del precio del pan. En Medio Oriente, digamos... Había razones políticas también, pero bueno. Hay condiciones políticas de desempleo, económicas, pero el detonante fue el precio de los alimentos. Claro. En África también ocurrió. Sí, y nosotros somos un fenomenal proveedor de alimentos del mundo. Y en cuanto a trigo, el trigo es el cultivo de invierno más conocido, más querido, más difundido en la Argentina. Se produce desde los valles patagónicos hasta el NOA, tiene un enorme potencial y lo que necesita es como que lo liberen, que pueda expresar todo su potencial. O sea, porque hoy lo que ocurre es que el gobierno dice cuánto y cuándo se puede exportar. El gobierno lo que está haciendo es cupificando y cuotificando, que las dos cosas son muy negativas. Digamos, las restricciones al comercio que hay son cupos de exportación, con lo cual un saldo muy importante queda para el mercado interno, que no logra encontrar un precio de referencia, sino que ese precio siempre termina siendo mucho más bajo que el valor de referencia que tenemos del mercado externo. La Argentina no pone precio en los granos, sino que es tomadora de precios. Cuando nosotros vemos la diferencia que hay entre los precios de los mercados internacionales, que es donde cotizan los cereales y oleaginosas, y el precio que se logra en el mercado interno, la intervención es muy negativa hacia la producción.
que lo que hace es una transferencia hacia los otros sectores de la cadena. Algunos estudios dicen que se perdieron, que esta transferencia costó unos 4.600 millones de dólares. Efectivamente, desde ese es el estudio más serio que hay, es de una transferencia, y cuando nosotros hablamos de transferencia es pérdida en general, porque en realidad cuando se transfiere de uno a otro hacemos una suma que no es una suma positiva. 1 más 1 debería dar 2, y nosotros estamos haciendo que 1 más 1 dé 1, porque lo que gana uno lo pierde el otro. Nosotros como entidad de cadena lo que queremos y lo que creemos que tenemos que hacer es trabajar para que en el corto, mediano y largo plazo la Argentina pueda producir mucho más trigo para su consumo interno y mucho más trigo para la demanda internacional que nosotros estamos teniendo. Quiero hacer referencia, Cristian, a algo que me parece que no tenemos que verlo erróneamente pensando que subir un 5 o 10% la superficie de trigo con respecto al año pasado es un éxito. Es un fracaso. Porque la Argentina, con un precio internacional de referencia de $300, si nosotros pensamos que el precio internacional del trigo está entre 100 y $130 por tonelada, ese indicador de precios lo que tendría que estar haciendo es que nosotros batamos récords de producción. Claro, batir récords de producción. La Argentina podría estar produciendo hoy 20 millones de 22 millones de toneladas. Tendríamos que estar yendo hacia una siembra de 7 millones de hectáreas. Y nosotros vamos a estar entre 4,5 y 5, según las estimaciones que están apareciendo en este momento, que es donde estamos empezando a sembrar. Claro, ahora, claro, está bien, fueron exagerados los pronósticos de quienes decían que la Argentina iba a importar trigo. Hoy la presidenta critica a quienes hicieron estos pronósticos, pero la verdad que tampoco es para alegrarse que se hayan equivocado los que alguna vez dijeron eso. Mira, yo te diría, Cristian, que en los últimos 110 años la Argentina nunca tuvo que importar trigo. El trigo es un cultivo que en la Argentina se da perfectamente agroclimáticamente. Las empresas de genética han provisto al productor de genética de primer nivel, las empresas de insumos han provisto a los productores para que puedan expresar todo el potencial que tiene en las diversas áreas de producción. Con lo cual, es una falacia pensar que la Argentina se va a quedar sin trigo para el consumo interno. Por otro lado, también tenemos que hablar de cuál es el consumo interno. El consumo interno para pan, que es lo que el gobierno dice defender, está entre 2,5 millones y 3 millones de toneladas de trigo. Sobre un total de 14, 15 millones. Claro. Que nosotros en el peor de los años, que fue no esta última campaña, sino la anterior, estuvimos en el orden de los 10 millones de toneladas. Con lo cual nosotros tenemos un potencial enorme, nunca nos vamos a quedar sin trigo. Y lo que nosotros estamos haciendo es dar muy malas señales al mercado internacional. Y me permito decir que en el mercado de trigo, al que peor señales le estamos dando es a nuestro principal comprador, que es el segundo importador de trigo del mundo, que es Brasil. Nosotros tenemos un arancel externo común que nos facilita tener un ingreso al mercado brasileño, que como todos sabemos la economía brasileña está batiendo récords de productividad, creciendo año tras año, y eso significa lo mismo que significa en todos los países del mundo, es que mejoran y aumentan el consumo de alimentos. Entonces ellos necesitan cada vez más trigo. Las condiciones agroecológicas de Brasil son limitadas para la producción de trigo, con lo cual ellos van a estar entre 2,5 millones y 5 millones de toneladas de producción propia. Y están con un consumo interno del orden de las 10 millones de toneladas. ¿Y ellos van a buscar el trigo a Rusia? Bueno, la lógica es que lo compran en la Argentina, que es el mercado en el cual siempre se han abastecido. Si la Argentina le pone trabas a ese abastecimiento de trigo, ellos empiezan a ver otros oferentes. Sergio, te quería preguntar, ¿hay alguna forma diferente de proteger al consumidor argentino con el trigo, sobre todo a la gente de menores ingresos, distinta de la que ensayó el gobierno hasta ahora? Bueno, en el mundo lo que nosotros sabemos es que cuando los gobiernos quieren defender a un estrato de la población, lo que hace es darle un subsidio directo a ese estrato de población para que pueda proveerse de alimentos a un precio diferencial con respecto al de mercado. Pero no es interviniendo en los mercados, sino que lo que hace es un esfuerzo en darle a cada uno de esos individuos que identifican como gente que está en una condición vulnerable, la condición para que pueda proveerse de alimentos. Eso es lo que sucede en el mundo. En la Argentina lo que se está haciendo es que todo el mundo tenga una harina barata que después no se traduce en un pan barato, porque lo cierto es que el pan barato en las panaderías no está. Claro, está para un índice a la media luna de Puerto Madero. Se subsidia a los hoteles de 5 estrellas, se subsidia a la producción de pizzas, de pastas, de pan dulce, de todos los productos panificados, y en realidad el pan a 2,50 pesos es prácticamente imposible de conseguir en las panaderías. Sergio, te quería preguntar, una última consulta. ¿Cuáles son las consecuencias productivas para el país que el trigo no crezca como debería crecer?
Mira, a nosotros nos preocupa enormemente, el trigo es uno de los dos cultivos gramíneas por excelencia. Vos lo decías al inicio del programa, que el trigo es una de las dos gramíneas. Maíz y trigo son las que componen la canasta de producción en amplia superficie de la Argentina. Al ir bajando la superficie de trigo y aumentando la superficie de soja, lo que nosotros estamos perdiendo es sostenibilidad en el sistema. Y cuando nosotros miramos el sistema, lo que necesitamos es que haya rotación de oleaginosas con gramíneas. Esto es algo archiconocido. El aporte que hace de sistema radicular las gramíneas, el aporte que dejan de rastrojo sobre la superficie del suelo para cubrirlo y que no tengamos problemas de erosión, hace que todos los cultivos que intervienen en la rotación expresen su potencial. Nosotros hemos perdido la sostenibilidad del sistema cuando lo que estamos viendo es que la Argentina está produciendo soja por sobre el potencial de producción de trigo y maíz. Bueno, Sergio, muchas gracias por estar en Cosechas y Negocios. Y bueno, el próximo miércoles los esperamos en otra emisión de Cosechas y Negocios.